Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos al nuevo video de Anatomizada. Yo soy Valen y conmigo van a ver el sistema cardiovascular. Una dinámica que vamos a usar en muchos videos es comenzar con generalidades, o sea, conceptos grandes e introductorios sobre el tema que vamos a ver en un determinado video, ¿sí? Bien, y para comenzar esta introducción a este video vamos a definir el tema en cuestión, que es el sistema cardiovascular. ¿Qué es el sistema cardiovascular? El sistema cardiovascular es aquel que está formado por el corazón que bombea la sangre a todo nuestro cuerpo. Y los encargados de asegurar el transporte de sangre a todo nuestro cuerpo son los vasos sanguíneos. Vamos a hablar sobre los vasos sanguíneos en este video y por ahora quiero que sepan que hay tres tipos de vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares. En este video nosotros vamos a mencionar conceptos grandes sobre estas estructuras, qué son, cómo los podemos clasificar, capaz mencionamos algún ejemplo, pero no vamos a mencionar o marcar a cada uno de los vasos de nuestro cuerpo porque eso se estudia a lo largo de toda la materia, en los tres módulos que la forman. Acá vemos generalidades. Después, algo que también vamos a ver es la anastomosis. ¿Qué es una anastomosis? ¿Qué tipos de anastomosis hay? Y por último, les voy a dar unos tips para poder diferenciar en el práctico a los distintos tipos de vasos sanguíneos, o sea, diferenciar una arteria de una vena. Y también las diferencias a nivel teórico se las voy a mencionar a medida que vamos avanzando en este video. Ahora sí, ya con todas las generalidades mencionadas, arranquemos con los demás conceptos. Bien, vamos a comenzar hablando de las arterias. Mencionamos que las arterias eran un tipo de vaso sanguíneo. Primero vamos a dar una definición a las arterias. Las arterias son vasos de conducción, elásticos y contráctiles que transportan sangre desde el corazón hacia los tejidos. Y hay tres conceptos que quiero que destaquen y en su resumen los resalten, porque los diferencian de las venas y son claves, que son vasos de conducción elásticos, que son contráctiles, y esto es clave para el práctico, y que estos transportan la sangre desde el corazón hacia los tejidos, no desde los tejidos hacia el corazón. Eso lo hacen las venas. Así que estos tres datos se los guardan y se los anotan. Y ahora, las arterias las podemos clasificar, como ven acá en esta diapositiva. ¿En función de qué? En función de su calibre o tamaño y sus características histológicas. Pero no se vuelvan locos con las características histológicas porque esto se ve más en la materia de histología. Pero como algunos conceptos claves sobre su estructura se los voy a mencionar porque en algún examen choice puede llegar a aparecer. Entonces, en función de estos dos factores, su calibre y características histológicas, podemos clasificarlas en arterias elásticas, arterias musculares y arteriolas. Respecto a las arterias elásticas, tienen que saber que son arterias de gran tamaño, que también se denominan arterias de conducción. Y respecto a sus características histológicas, sepan que tienen una prominente capa elástica en su túnica media. Ya en histología lo van a entender. Anótense ese dato porque en un examen choice puede aparecer. ¿Y qué ejemplos hay de arterias elásticas en nuestro organismo? Y tenemos a la aorta, arteria carótida común, arteria subclavia, tronco pulmonar, ¿sí? Lo clave del ejemplo que nunca se van a olvidar es la aorta, que es esto que pueden ver acá en la ilustración, que transporta la sangre a todo nuestro cuerpo, o sea, es clave. Ya van a verla en el módulo esplanología. Después tenemos a las arterias musculares. Estas son arterias de calibre intermedio, o sea, tienen un tamaño intermedio a las arterias elásticas, o sea, no tan grande como ellas, y más grande que las arteriolas, que son más pequeñas, ¿sí? También se denominan arterias de distribución, y estas se caracterizan por el predominio de la muscular en la túnica media. O sea que en las musculares, igual su nombre ya nos lo dice, ¿no? Predominan la muscular en la túnica media, mientras que en las elásticas, la elástica en la túnica media. Los nombres de anatomía siempre tienen un porqué, así que traten de sacarle data para poder acordarse de las cosas. Y ejemplos de arterias musculares son la arteria braquial, arteria axilar, arteria femoral. Estas vamos a verlas principalmente en el módulo locomotor, o sea, para este primer parcial. Y acá les dejé una ilustración donde pueden ver a un tipo de arteria muscular, que es la arteria femoral, que la van a estudiar cuando vean miembro inferior. Y después, por último, las arteriolas, que vamos a charlar un poquito más sobre ellas cuando integremos con capilares. Pero son como las más pequeñas, las de menor calibre.
Bien, entonces, ya mencionamos a las arterias, ahora vamos a pasar a hablar sobre las venas. Como siempre, comencemos con una definición. ¿Qué son las venas? Las venas son vasos de conducción que van a transportar la sangre desde los tejidos hacia el corazón. Y eso ya las diferencia de las arterias. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las arterias dijimos que eran vasos de conducción que transportaban la sangre desde el corazón a los tejidos. Pero las venas es desde los tejidos hacia el corazón. O sea, desde la periferia hacia el corazón. Y esto las diferencia y es súper importante que lo tengan presente. Respecto a su estructura, tienen una pared más delgada, son menos elásticas y menos contráctiles que las arterias. Y esto es clave para poder diferenciarlas en el práctico. ¿Por qué? Porque se dilatan con más facilidad. Y a su vez, como un datito extra, es que tienen muchas anastomosis. No entren en pánico porque el concepto de anastomosis vamos a charlarlo más adelante en este video. Ahora, a las venas las podemos clasificar en función de dos factores. En función de su estructura y su tamaño, y en función de su disposición topográfica, o sea, de acuerdo a su ubicación. Acá en esta diapositiva sí vamos a hablar sobre su clasificación de acuerdo a su disposición topográfica, o sea, su ubicación, que básicamente nos permite dividir a estas venas en 4 grupos. ¿Cuáles son estos 4 grupos? El sistema venoso superficial, sistema venoso profundo, sistema venoso comunicante y sistema venoso perforante. Ahora vamos a pasar a definir y mencionar como conceptos grandes de cada uno de ellos y después se los voy a mostrar con una imagen que está muy piola para poder entenderlo. Primero, sobre el sistema venoso superficial. Sepan que las venas que forman parte de este sistema se caracterizan por transitar sobre el tejido celular subcutáneo. ¿Qué es el tejido celular subcutáneo? Es grasa que se encuentra debajo de la piel, o sea que está superficial a otras estructuras más profundas, como por ejemplo los músculos, ¿sí? Bien pegaditas a la piel. Es la que ustedes ven, por ejemplo, cuando hacen fuerza, ahí como debajo de la piel, las que sobresalen, bueno, son esas. Después está el sistema venoso profundo, que obviamente, ya dice su nombre, son profundas, o sea, no están en el tejido celular subcutáneo. Y estas son satélites, o sea, acompañan a las arterias. Y sepan que en estas venas del sistema venoso profundo desembocan las venas del sistema venoso superficial. Después está el sistema venoso comunicante, y ya su nombre también nos da mucho data. Comunicante, ¿qué va a ser? Comunicar. Básicamente las venas que forman parte de este sistema comunican venas dentro de un mismo plano, o sea, dentro de un mismo sistema. Comunican una vena del sistema venoso superficial con otra vena del sistema venoso superficial, o una vena del sistema venoso profundo con otra vena del sistema venoso profundo. No comunican los dos sistemas entre sí, ¿sí? Bien, y después está el sistema venoso perforante, que ya su nombre nos dice qué puede hacer. Básicamente lo que hace es comunicar ambos sistemas atravesando diversas estructuras, principalmente lo que son las fascias, que este concepto lo van a ir viendo y va a ir cerrando a lo largo de la cursada de locomotor. O sea, comunica sistema venoso superficial con sistema venoso profundo o viceversa. Y un datito es que básicamente poseen válvulas que impiden el reflujo de sangre desde el sistema venoso profundo al sistema venoso superficial. O sea, comunican los dos sistemas, sí, pero básicamente permiten que la sangre vaya desde el sistema venoso superficial al sistema venoso profundo, no en sentido opuesto porque eso generaría problemas. Entonces, en su estructura tienen como válvulas que básicamente lo que controlan es que no haya un reflujo de sangre en ese sentido, que no estaría bueno y no estaría copado. Nada, un datito para que lo sepan y el sentido de la sangre es importante que lo tengan en mente. Bien, entonces, mencionamos esto, acá les dejo una ilustración que está buena para entender esto de los distintos sistemas de las venas. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver la piel y acá como que se representa todo lo que es el tejido celular subcutáneo y básicamente esto serían venas superficiales, ¿sí? Y acá, por ejemplo, ustedes ven músculo. Es una ilustración muy simple, pero está buena como para poder entenderlo. Y como hay una vena que, por ejemplo, atraviesa el músculo, atraviesa las fascias y comunica con otra vena que está en la profundidad, que básicamente son las venas del sistema venoso profundo. Entonces, vemos la vena superficial, que está en el tejido celular subcutáneo profundo de la piel. Acá vemos a la fascia, que me olvidé de marcarla, que son estructuras superficiales a los músculos. Vemos al músculo y vemos como la vena perforante comunica la vena del sistema venoso superficial con la vena del sistema venoso profundo. Espero que esta ilustración les haya ayudado para poder cerrar mejor este tema. Mencionamos recién la clasificación de las venas de acuerdo a su ubicación topográfica. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las venas de acuerdo a su morfología, de acuerdo a su tamaño.
Básicamente podemos dividirlas en tres, como pueden ver en esta diapositiva, que es vénulas, venas medias y venas grandes. Respecto a las vénulas, vamos a comenzar a hablar sobre ellas. Son venas de menor tamaño que se caracterizan por drenar los lechos capilares y unirse con otras venas similares para formar venas como muy pequeñas. No tiene una denominación específica, por eso van a ver que no voy a dar un ejemplo. Lo que tienen que saber es esto que yo les mencioné. Y pueden verlas acá en la diapositiva, ¿sí? Todo esto son las vénulas. Después tenemos a las venas medias, que ya su nombre nos da mucha data. Son venas de tamaño intermedio, que drenan plexos venosos y acompañan las arterias. Un ejemplo es la vena axilar, vena braquial, vena safena mayor. Acá, por ejemplo, es una ilustración donde vemos a la vena femoral, que es un tipo de vena media. Ya van a estudiarla en el trabajo práctico en miembro inferior, por ahora solo tengan el ejemplo en mente. Y después están las venas grandes, que ya su nombre dice, son venas de gran tamaño. Por ejemplo, vena cava superior, vena cava inferior. Acá les dejo una ilustración de la vena cava inferior, que van a estudiarla mejor en el módulo de esplenología. Y esos son los conceptos que se tienen que llevar respecto a esta clasificación de venas. Ya mencionamos entonces los otros dos tipos de vaso sanguíneo, arteria y venas, lo que quiero que se lleven sobre ellos. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre los capilares. ¿Qué son los capilares? Son vasos sanguíneos de menor tamaño, que conectan arteriolas y vénulas. Ya vimos antes que las arteriolas y vénulas son los tipos de arterias y venas de menor tamaño. ¿Cuál es la función de los capilares? Su función principal es el intercambio de nutrientes entre sangre y tejidos. ¿Para qué? Porque el resultado de estos intercambios es transformar la sangre arterial en la sangre venosa. ¿Tengo que saber más sobre los capilares? La verdad es que no. O sea, dudo que alguien le pregunte en un parcial o en un final, háblame de los capilares. Capaz, alguna pregunta de generalidades siempre suele aparecer, pero el concepto que queremos que se lleven y lo que se ve en anatomía y en histología es esto. Y acá una ilustración les dejé donde pueden ver a los capilares, ¿sí? Que es todo esto que ven acá, y vemos cómo se anastomosan las arteriolas y se anastomosan las vénulas. Es como un dato importante para poder entender lo que estamos hablando y escribiendo teóricamente. Y eso es todo sobre los tipos de vasos sanguíneos. Ahora vamos a pasar a hablar de otro concepto importante, que es anastomosis. A la hora de hablar de anastomosis, vamos a enfocarnos en tres cosas. Primero, ¿qué son las anastomosis? Segundo, tipos de anastomosis. Y tercero, ¿cuál es su importancia clínica? Comencemos hablando de qué son las anastomosis y cuál es su función. Las anastomosis, básicamente, son una comunicación entre dos estructuras, ya sea del sistema arterial, del sistema venoso o del sistema nervioso. Sé que pueden llegar a escuchar una cosa en otro lado o que hay diferencias entre los libros, pero nosotros compramos más que nada esta definición y es la que se suele utilizar a lo largo de toda la cursada. Imagínense entonces ustedes como a la anastomosis como un puente que une dos ciudades distintas, o sea, una comunicación. Es eso básicamente. En este video nosotros vamos a centrarnos más que nada en las anastomosis de tipo arterial y vamos a hablar de ellas. Sepan que estas a su vez se van a subdividir en arterioarteriales, que básicamente son entre dos arterias, o sea, comunican dos arterias, o arteriovenosas, que es cuando comunican una arteria con una vena. Igualmente, entre estas dos nos vamos a quedar más que nada con las arterioarteriales y vamos a hablar de estas principalmente y cuál es su importancia clínica. Bien, entonces, centrándonos en las anastomosis arterioarteriales. Como les mencioné antes, y como dice su nombre, las anastomosis arterioarteriales son una comunicación entre dos estructuras arteriales. ¿Y cuál es básicamente la importancia clínica de estas anastomosis? ¿Cuál es su función? Estas anastomosis proporcionan posibles desviaciones del flujo sanguíneo en caso de que la vía habitual esté obstruida por una determinada razón. Por ejemplo, imagínense que esta arteria que ustedes ven acá, no sé, acá. Esta arteria que ustedes ven acá tiene una piedrita. Entonces, como que no permite que la sangre siga. ¿Cómo va a alcanzar la sangre las distintas partes de nuestro cuerpo si esa arteria está obstruida? Si no permite que sangre pase por ahí por una determinada razón. Bueno, ahí es cuando juegan un rol importante las anastomosis. ¿Por qué? Porque la sangre, en vez de seguir por acá, iría por esta anastomosis, alcanzaría esta arteria y seguiría el camino, pudiendo llegar a las diferentes regiones del cuerpo. Imagínense ustedes como, no sé, un ejemplo en la vida diaria. Están yendo por Avenida Rivadavia.
Avenida Rivadavia está colapsada, no pueden avanzar, no pueden avanzar. Entonces, pum, agarran otro caminito que los permite llegar a otra avenida y esa avenida también les permite llegar a su destino final. Bueno, es como algo así la anastomosis y de ahí viene la importancia clínica. Igualmente van a ver que no es tan así, no es que si yo tengo, no sé, una obstrucción en la arteria aorta, pum, una anastomosis de la arteria aorta me va a permitir irrigar todo mi cuerpo. No, o sea, clínicamente no son tan relevantes y no siempre permiten suplir la irrigación de esa determinada zona. Pero bueno, la importancia clínica viene por ahí y quédense con eso que además es reinteresante. Bien, entonces mencionamos qué son las anastomosis, cuál es su función y ahora vamos a pasar a centrarnos en su clasificación de acuerdo a su estructura anatómica. De acuerdo a su estructura anatómica podemos clasificar a las anastomosis en tres. En anastomosis por inosculación, anastomosis transversal y anastomosis por convergencia. La anastomosis por inosculación básicamente es cuando hay una unión en la terminación de dos arterias, que sucede, por ejemplo, en las arterias justaintestinales. Y es lo que ustedes ven en esta ilustración, es básicamente esto. Después tenemos la unión transversal, que si pensamos en qué es transversal de los anteriores videos, un poquito lo pueden llegar a razonar. Y básicamente es cuando hay un conducto de unión entre dos arterias paralelas, como ven acá. Y esto se ve, por ejemplo, en el círculo arterial del cerebro, que es algo que van a ver en el módulo de neuroanatomía. Y por último, por convergencia, que es básicamente cuando dos arterias se fusionan en una. Por ejemplo, vemos cómo esta arteria viene por acá, esta arteria viene por acá, se unen y forman una sola. Y esto se ve en nuestro cerebro con la fusión de las arterias vertebrales que forman la arteria basilar. También lo van a ver en neuroanatomía, pero está bueno que tengan en mente ejemplos por si se lo llegan a preguntar. Y eso es todo sobre anastomosis, lo que nosotras queremos que se lleven. Lo más importante es saber qué son y la importancia clínica. Eso es lo clave. Y nada, saber esto de que las anastomosis pueden mencionarse tanto para lo arterial como lo venoso, como incluso lo nervioso, aunque varía de acuerdo a las bibliografías. Y por último, para cerrar este video, los conceptos a priorizar. ¿Qué es lo que nosotros queremos que sí o sí se lleven? Diferenciar arteria-vena. Esto que mencionamos en la definición, cómo una arteria es una estructura elástica, una estructura contráctil, cómo lleva la sangre desde el corazón hacia la periferia, a diferencia de una vena que no es tan elástica, no es tan contráctil y esta lleva la sangre de la periferia hacia el corazón. Como que estas diferencias son claves. Y también van a verlo ustedes en el práctico, van a ver que cuando ustedes, por ejemplo, aprietan una vena, como que la vena está toda colapsada, como toda como si fuera aplanada. En cambio, una arteria, si ustedes la aprietan, como que se deforma y al toque cuando sueltan la pinza, vuelve a su forma original. Y eso es porque es una estructura contráctil y elástica, ¿sí? Estos conceptos que les mencionamos son clave también para el práctico, así que se los llevan. Y después, nada, el concepto de anastomosis, saber qué es una anastomosis, la importancia clínica, pero no se vuelvan locos tampoco con los tipos de anastomosis, porque no se suele preguntar como pregunta principal, ni de un parcial, ni de un práctico, ni de un final, pero forma parte de del programa de la materia de las 3 cátedras, así que hay que verlo y hay que saberlo. Y bueno, eso es todo, espero que les haya resultado útil. Cualquier duda, pregunta, consulta, lo que sea, nos mandan un mensajito que estamos a su disposición. Y nos vemos en otro video de Anatomizadas. ¡Hasta luego!